Desde que comenzó la pandemia de coronavirus hasta marzo de este año, al menos 17.000 sanitarios murieron por esta enfermedad. Esto supone que cada 30 minutos moría de COVID-19 un trabajador o trabajadora de la salud, según un estudio realizado conjuntamente por Amnistía Internacional y otras organizaciones. Muchos países no han recopilado datos oficiales, por lo que es muy probable que estas cifras estén incluso muy por debajo de la realidad. En España, más de 90 profesionales sanitarios han sido víctimas del coronavirus. Durante meses, los españoles se asomaron a los balcones cada noche para aplaudir a los trabajadores de la sanidad por su heroico esfuerzo. Médicos y enfermeros estuvieron en la primera fila en una emergencia sanitaria sin precedentes. La crisis movilizó a casi 100.000 nuevos profesionales que se incorporaron a la sanidad pública con contratos temporales. Y ahora que parece que lo peor ha pasado, su futuro es incierto. Muchos de ellos han sido despedidos. A Laura Almudévar le han comunicado que sus servicios ya no son necesarios en la planta de COVID-19, pero ella sigue hasta arriba de trabajo. Muchos de sus compañeros en esta clínica de Valencia han sido cesados. Solo en esta región, cientos de enfermeras han sido despedidas de la noche a la mañana con un simple mensaje de texto. Entonces, este tipo de comunicar su cese laboral no nos parece oportuno hacerlo de esa manera y que la gente se entere a través de WhatsApp. No muestra ni respeto ni educación por la gente que ha estado y que se ha dejado la piel durante el COVID, que han sido contratados para reforzar, ¿no?, todas las medidas y toda la gente que hacía falta, y de alguna manera es como un personal de usar y tirar. Ovaciones para los sanitarios, los auténticos héroes de la pandemia. Sobre todo al principio, en marzo de 2020. Entonces, miles de enfermeras fueron contratadas apresuradamente. Muchas enfermaron e incluso murieron por su trabajo. Ahora que la cifra de contagios ha caído, ya no se necesitan sus servicios. Más de 1.000 enfermeras han sido despedidas aquí en la región de Valencia durante las últimas semanas. Para miles más, el futuro profesional es más que incierto. En pocos meses han pasado de heroínas a personal prescindible. Esta situación ha desatado airadas protestas. La mayoría de los afectados prefieren no hablar ante las cámaras. Solo una persona está dispuesta a hablar por teléfono y de forma anónima. Nos cuenta que tanto él como sus compañeros se sienten abandonados. Teníamos los recursos suficientes para afrontarlo, no teníamos las ayudas tampoco, y al final se nos sobrecargó de trabajo de una forma brutal. Nosotros nos miramos por nuestra propia salud, la dejamos de lado, pues al final esto repercutía en tu vida tanto personal como familiar. Y eso al final crea, digamos, entre comillas, una sobreexplotación. En los últimos años, en España se promovieron amplios recortes en el sistema público de salud, privilegiando la privatización. 1 de cada 3 contratos son temporales. Durante la pandemia, el gobierno prometió mejoras, pero a nivel regional el discurso no ha cambiado. Hemos hecho un esfuerzo para incrementar y que esas plazas no sean mediante contrataciones temporales, sino que pasen a plazas estructurales, y en ello estamos ahora mismo trabajando de cara al 2022. Muchos de los sanitarios despedidos vuelven a ser reclutados en verano para cubrir las vacaciones. Pero cuando éstas terminen, su única certeza laboral será el retorno al desempleo. Pues sobre esta situación vamos a hablar con María José García, portavoz del Sindicato de Enfermería de España. María José, muchas gracias por atendernos. España contrató unos 92.000 profesionales de la salud como refuerzo para luchar contra el coronavirus. 1/3 de estos sanitarios se han quedado ya sin trabajo. ¿Qué perspectivas hay para el resto? Pues la verdad es que las perspectivas son bastante desalentadoras. En estos momentos nosotros pensamos, y aunque reclamamos siempre que las plantillas, en concreto las de enfermeras y enfermeros, porque cuando hablamos de esos 93.000 trabajadores sanitarios estamos hablando de todas las categorías, y por ejemplo España tiene un problema muy importante de plantillas enfermeras. Nuestro temor es que la plantilla esta de enfermeras y enfermeros que sigue contratada se va a utilizar para hacer las sustituciones de verano, y que el temor es que una vez que pase el verano
estas enfermeras serán despedidas seguramente. Bueno, y ante estos despidos, ¿cómo os sentís? Al fin y al cabo, durante un año os habéis enfrentado cara a cara con el COVID. Bueno, pues durante un año las enfermeras lo que hemos hecho es nuestro trabajo, lo que sabemos hacer y sobre todo nos hemos dedicado a cuidar de los demás, a ponernos en primera fila y a hacer frente a esta pandemia mundial, de esta alerta sanitaria mundial que estamos viviendo. Nos estamos enfrentando a ello y la verdad es que ya nosotras mismas ya lo sabíamos, en el fondo sabíamos que poco reconocimiento, más allá de ese aplauso público que sabemos que hemos estado recibiendo, pero la verdad es que en las distintas regiones, por parte de las administraciones, poco más reconocimiento o poco reconocimiento en cuanto a labor profesional, en cuanto a incremento de las plantillas, en cuanto a mejora de las condiciones laborales íbamos a tener. España tiene un déficit de enfermeras muy grande, o sea, es un déficit de enfermeras que en estos momentos en España, dentro del sistema sanitario público, nos están haciendo falta más de 87.000 enfermeras. Eso si queremos cuidar a nuestros pacientes con seguridad y con calidad en los cuidados que se les prestan. Por desgracia, las distintas administraciones en las distintas regiones no quieren ver esta cuestión y no aumentan las plantillas de enfermeras como deberían aumentarlas. María José, más de 100.000 profesionales sanitarios se han contagiado en España de COVID y más de 90 han fallecido por la enfermedad. ¿Se podría haber evitado? Pues yo creo que la mayoría de los casos sí que se podrían haber evitado y de hecho desde nuestro sindicato, desde el Sindicato de Enfermería, ha sido constante la denuncia desde el primer momento de la falta de protección que había para los profesionales sanitarios, para las enfermeras y enfermeros y fisioterapeutas, para todo el personal en nuestro país. Y además de esa falta de protección que se han visto en las imágenes, las enfermeras y enfermeros con bolsas de basura atendiendo a los pacientes, se les daba una mascarilla quirúrgica por turno y una mascarilla FFP2 para 2-3 días y en algunos casos para una semana. Eso ha sido una realidad y eso podría haber evitado muertes. Luego, por otro lado, hemos estado viendo cómo nos cambiaba la normativa cada 15 días. Y eso lo que creaba era desconcierto y sin saber cómo actuar. Ha habido sitios, ha habido lugares en los cuales los propios jefes decían a las enfermeras que no utilizaran mascarillas porque se alertaba a la población, se alarmaba innecesariamente a la población, cuando hay que ver la realidad de a lo que nos estamos enfrentando. Y creemos, desde luego, que eso sí que ha generado fallecimientos que de otra manera muy posiblemente no se hubiesen llegado a dar. María José, ya antes de la pandemia, la sanidad pública en la mayoría de las regiones de España carecía de los medios para ofrecer un servicio en condiciones, sobre todo por la falta de personal suficiente contratado. Cuéntanos sobre esta situación brevemente, a ser posible. Sí, es lo que comentaba antes. En España faltan desde antes de la pandemia, en concreto, que es donde nosotros tenemos focalizado como sindicato nuestro estudio, faltan 87.000 enfermeras en el sistema sanitario público. Esto, si ya no faltaban antes de la pandemia, en estos momentos donde se ha visto que es imprescindible tener los recursos humanos suficientes para poder atender a la población, este déficit se ha visto mucho más marcado, se ha puesto más de manifiesto. Pues María José García, portavoz del Sindicato de Enfermería de España, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y lo único a ver si aprendemos y mejoramos el sistema que falta nos hace. ¿Puede una empresa obligar a sus empleados a vacunarse contra la COVID-19? Más de 150 trabajadores de uno de los hospitales más grandes de Texas, en el sur de Estados Unidos, fueron despedidos o renunciaron a sus puestos por negarse a recibir la vacuna. Un caso polémico. Muchos empleadores se plantean si la seguridad colectiva debe estar por encima de la libertad individual. De nada sirvieron las conversaciones con su empleador. La enfermera Jennifer Bridges acaba de enterarse que ha sido despedida por negarse a ser vacunada contra el COVID-19.
Nos informaron que debíamos vacunarnos contra el COVID hasta el 7 de junio y que de no hacerlo se nos suspendería de nuestras funciones sin pago y luego nos despedirían. Ayer, el 21 de junio, fue nuestro último día de suspensión sin pago. Hoy me llamaron para decirme que, por no estar vacunada, quedo despedida. Jennifer es una de los más de 150 empleados del Hospital Metodista de Houston que o renunciaron o fueron despedidos por negarse a recibir la vacuna. La dirección del hospital asegura que es segura e imprescindible para proteger al personal y los pacientes. Los empleados despedidos afirman que es experimental. No deberíamos haber perdido nuestro trabajo. El hospital no informa sobre las reacciones adversas para que las personas puedan dar su libre consentimiento. Queremos que tengan la información adecuada antes de vacunarse. Muchos estadounidenses ya han sido vacunados contra el COVID-19. 150 millones ya tienen la pauta completa. Sin embargo, aumenta el rechazo a la vacuna, sobre todo en las zonas rurales. El gobierno de Estados Unidos insiste en que las vacunas aprobadas son seguras y destaca la necesidad de inmunizar a más y más personas para evitar la propagación de nuevas cepas. Similar to the situation in the UK, la variante Delta es actualmente la mayor amenaza a nuestros esfuerzos por eliminar el COVID-19 en Estados Unidos. La buena noticia es que nuestras vacunas son eficaces contra la variante Delta. En conclusión, tenemos las herramientas. Aprovechémoslas para detener nuevos brotes. En Texas, pese a las protestas, el juez de la causa rechazó la demanda contra el Hospital Metodista de Houston. La ley de ese estado solo protege a los trabajadores de la salud si estos se niegan a cometer un crimen. Además, el juez criticó a Jennifer Bridges por comparar la obligación de vacunarse con los experimentos médicos del nazismo. Ella y sus compañeros llevarán la demanda a la próxima instancia, la Corte Suprema. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID. Gracias por su confianza y cuídense mucho. Hasta pronto.